Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un video podcast dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a viajar hacia un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, o más bien, donde el mundo decidió parar el reloj, esconder la llave y mirar hacia otro lado. Imagina un territorio inmenso, más grande que el Reino Unido, bañado por el Océano Atlántico y rico en recursos naturales, pero cuya gente lleva casi medio siglo viviendo en un limbo jurídico, físico y emocional. Hablamos del Sáhara Occidental. Es un tema fascinante y a la vez profundamente trágico. Si lo piensas, es como una sala de espera gigantesca a nivel geopolítico. Una sala donde las luces parpadean, la comunidad internacional pasa por el pasillo sin mirar hacia adentro y los que están sentados llevan ahí desde 1975. Es el último territorio no autónomo de África, la última colonia en el mundo y, sin embargo, rara vez ocupa las portadas de los grandes medios de comunicación. Parece que hay una invisibilidad diseñada alrededor de este conflicto. Esa metáfora de la sala de espera es brutalmente precisa, y para entender cómo llegamos a esta sala, tenemos que retroceder a los años 70. España era la potencia administradora de la entonces llamada provincia del Sáhara Español, pero en un momento de extrema debilidad interna, con el dictador Francisco Franco en su lecho de muerte, el gobierno español decide marcharse. Y no fue una salida ordenada, ni un proceso de descolonización como marcaba la ONU. Fue más bien dejar la puerta de la casa abierta de par en par. Exactamente. Fue un abandono de responsabilidades en toda regla. Imagina que eres el tutor legal de un menor y de repente simplemente te vas y le das las llaves a los vecinos que llevan años queriendo anexar la propiedad. Eso fue lo que ocurrió con la famosa Marcha Verde en noviembre de 1975, una estrategia magistralmente orquestada por el rey Hassan II de Marruecos. Movilizó a cientos de miles de civiles marroquíes, respaldados por su ejército, para cruzar la frontera y reclamar el territorio. España, bajo presión, firmó los acuerdos tripartitos de Madrid, cediendo la administración a Marruecos y Mauritania, ignorando por completo el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Un pueblo que, por cierto, ya estaba organizado política y militarmente a través del Frente Polisario. Y ahí es donde empieza el verdadero drama humano, el éxodo, porque no fue solo un cambio de bandera en los edificios oficiales, fue un desplazamiento masivo y violento. Familias enteras huyendo bajo bombardeos con napalm y fósforo blanco, caminando por el desierto más duro del mundo hasta llegar a la frontera con Argelia, a la región de Tinduf. Pensaban que estarían allí unos meses, refugiados temporalmente hasta que se resolviera el conflicto. Han pasado casi 50 años. Medio siglo. Es escalofriante cuando lo pones en perspectiva. Generaciones enteras han nacido, crecido y muerto en esos campamentos de refugiados. Eso es una locura pensar que hay abuelos saharauis que le cuentan a sus nietos cómo huele el océano Atlántico, cómo es la brisa del mar en ciudades como Dakhla o el Ayun. Y esos nietos que ya tienen 20 o 30 años solo conocen el polvo, las tormentas de arena y las temperaturas que superan los 50 grados en verano en un desierto pedregoso conocido como la Hamada, el desierto de los desiertos. Es una desconexión forzada y cruel de su propia tierra. Y no solo es la distancia o el exilio, es el muro. Cuando hablamos de muros que dividen pueblos, el imaginario colectivo viaja inmediatamente al muro de Berlín, o al muro fronterizo entre Estados Unidos y México, o al de Cisjordania. Pero casi nadie habla del muro de arena del Sáhara Occidental, más de 2.700 kilómetros de largo. Es una cicatriz gigantesca que parte el desierto en dos. Una cicatriz militarizada hasta los dientes, financiada y mantenida con un costo diario altísimo. Estamos hablando del campo minado continuo más largo del mundo. Se calcula que hay millones de minas antipersona y antitanque enterradas en esa arena, además de radares de última generación, búnkeres, artillería y miles de soldados marroquíes vigilando cada kilómetro. Este muro divide literalmente a las familias.
Tienes hermanos que quedaron en los territorios ocupados bajo control marroquí y hermanos que huyeron a los campamentos en Argelia. No pueden verse, no pueden visitarse. Es una barrera física colosal que consolida el robo de un territorio, pero que el mundo ha normalizado por completo. Y aquí es donde surge la gran pregunta, la que muchos oyentes se estarán haciendo ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo militar, tanto dinero y tanto interés diplomático en un desierto? A menudo la cultura popular nos da esta imagen romántica y vacía de las dunas infinitas, pero el Sáhara Occidental no es solo arena. Hay un botín económico inmenso debajo de esa superficie y en sus costas. Totalmente. El Sáhara Occidental es una mina de oro disfrazada de desierto. Para empezar, posee una de las reservas de fosfatos más grandes y puras de todo el planeta. Y los fosfatos no son un mineral cualquiera, son el ingrediente esencial para los fertilizantes agrícolas a nivel global. Sin fosfatos, la producción mundial de alimentos colapsaría. Quien controla los fosfatos controla gran parte de la seguridad alimentaria mundial. De hecho, existe una cinta transportadora, la más larga del mundo, que lleva el mineral directamente desde la mina de Bucraa hasta el puerto para ser exportado. A eso súmale uno de los bancos pesqueros más ricos y codiciados del planeta en el Atlántico. Y no nos olvidemos de las nuevas economías. Ahora mismo hay un boom gigantesco de proyectos de energía renovable, parques eólicos y solares, que Marruecos está construyendo precisamente en territorio ocupado para exportar energía verde, irónicamente, a Europa, además de la agricultura intensiva, como los tomates cherry que se cultivan en Dakhla, extrayendo agua de acuíferos fósiles subterráneos. Exacto, es decir, Europa y el resto del mundo se benefician directamente de esta ocupación. Compramos pescado, compramos productos agrícolas, compramos energía verde, todo con la etiqueta de origen de Marruecos, pero extraído de aguas y tierras saharauis. Es una hipocresía fascinante. Los tribunales europeos, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han dictaminado en varias ocasiones que los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos no pueden incluir los recursos del Sáhara Occidental porque Marruecos no tiene soberanía sobre ese territorio. Pero la política y los negocios siempre encuentran una puerta trasera para seguir operando. Es el triunfo absoluto del pragmatismo geopolítico, la cruda realpolitik. Se habla de derechos humanos y de legalidad internacional en los foros de la ONU, pero a la hora de encender la luz en Europa o fertilizar los campos, los principios se evaporan, y Marruecos ha sabido jugar sus cartas de una manera estratégicamente brillante a lo largo de las décadas, ¿no crees? Magistral. Rabat ha tejido una red de alianzas e intereses que lo hacen prácticamente intocable. Se ha posicionado como un aliado indispensable para Occidente. Por un lado, es un socio clave de inteligencia en la lucha contra el terrorismo yihadista en la región del Sahel. Por otro lado, y esto es fundamental para Europa, es el gendarme que controla los flujos migratorios. Básicamente, el mensaje implícito de Marruecos a Europa es: si me presionas con el tema del Sáhara o los derechos humanos, relajo la vigilancia en las fronteras y te enfrentas a una crisis migratoria masiva. Y Europa, aterrorizada por sus propias crisis políticas internas con la inmigración, cede constantemente. Lo hemos visto con una claridad pasmosa recientemente con España, ese giro histórico y sorpresivo en la política exterior española. España abandonó su tradicional postura de neutralidad y de apoyo a las resoluciones de la ONU para respaldar abiertamente el plan de autonomía marroquí para el Sáhara. Fue un shock absoluto, una especie de segunda traición histórica para el pueblo saharaui, que todavía veía en España una cierta responsabilidad moral. Fue un movimiento tectónico que rompió el consenso político en España y legalmente es una aberración porque España sigue siendo la potencia administradora de jure según las Naciones Unidas, pero claudicó ante la presión de Rabat y no es solo España. Recordemos el famoso tuit de Donald Trump en sus últimos días de presidencia, reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental,
a cambio de que Marruecos normalizara relaciones diplomáticas con Israel, uniéndose a los acuerdos de Abraham. De un plumazo, en una red social, la potencia más grande del mundo borró el derecho a la autodeterminación de todo un pueblo por un intercambio de cromos geopolíticos. Es desolador. Pero entonces, ¿qué papel juega la ONU en todo esto? Porque hay una misión específica desplegada allí, la MINURSO. Las siglas significan literalmente Misión de las Naciones Unidas para la organización de un referéndum en el Sáhara Occidental. Se estableció en 1991 tras el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario. Han pasado más de 3 décadas. ¿Dónde está ese referéndum? El referéndum es el gran fantasma del desierto. La MINURSO es trágicamente un símbolo de la impotencia y la inoperancia internacional. Es la única misión de mantenimiento de la paz de la ONU establecida en las últimas décadas que ni siquiera tiene entre sus competencias el mandato de vigilar las violaciones de los derechos humanos. Su función principal era organizar el censo y realizar la votación, pero año tras año, década tras década, Marruecos ha bloqueado el proceso, ha puesto trabas sobre quién tiene derecho a votar y la comunidad internacional lo ha permitido. Francia, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad y un aliado histórico inquebrantable de Marruecos, siempre ha ejercido un veto silencioso para proteger a Rabat de cualquier sanción o presión real. Así que la MINURSO se ha convertido en un costoso observador turístico de un statu quo injusto. Mantienen la ficción diplomática de un proceso de paz que en la práctica está clínicamente muerto. Y esa muerte clínica del proceso de paz no salió gratis. La paciencia tiene un límite. En noviembre de 2020, el Frente Polisario dio por roto el alto el fuego tras un incidente militar en la brecha ilegal de Guerguerat, en el extremo sur del territorio. Volvieron a las armas, pero lo que más me sorprende y me asusta como comunicador es el apagón informativo total. Hay una guerra de baja intensidad ocurriendo ahora mismo, hay bombardeos, hay bajas y no sale absolutamente en ningún telediario. Es una guerra silenciada a propósito. Marruecos utiliza tecnología militar de punta, principalmente drones de última generación adquiridos a Israel, Turquía y China, para atacar cualquier movimiento al este del muro de arena. Es una guerra asimétrica brutal. Y mientras esto ocurre en el frente, en los campamentos de refugiados en Tinduf, la frustración ha llegado a un punto de ebullición insostenible. Imagina ser un joven saharaui de 20 o 25 años. Tienes estudios universitarios, porque curiosamente la organización de los campamentos, liderada en gran parte por las mujeres saharauis, ha logrado tasas de alfabetización altísimas. Pero no tienes futuro. Tu única perspectiva es sentarte a tomar el té bajo una tienda de lona y depender de la ayuda humanitaria internacional, que además, con las crisis globales, cada año disminuye más. Es una olla a presión a punto de estallar. Esa juventud mira a sus padres y a sus abuelos que confiaron ciegamente en la vía diplomática, que creyeron en las promesas de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas durante 30 años y sienten que les han tomado el pelo de la manera más cruel. Es completamente comprensible, desde un punto de vista humano, que muchos de estos jóvenes vean en el retorno a la lucha armada la única forma de volver a existir para el mundo. Pareciera que la lección es, si no haces ruido, si no incomodas, si no generas violencia, el sistema global simplemente te ignora. Esa es exactamente la tragedia de fondo. Nos obliga a plantearnos una cuestión filosófica, legal y moral muy profunda y peligrosa. Estamos enseñando al mundo que la diplomacia pacífica y el respeto al derecho internacional no sirven para nada. El pueblo saharaui apostó por las resoluciones de la ONU, entregó las armas en el 91 confiando en que la legalidad prevalecería. Y su recompensa ha sido el más absoluto olvido. Mientras tanto, otros conflictos en el mundo donde la violencia es extrema o donde los intereses de las grandes potencias chocan directamente, acaparan portadas, recursos, envío de armas y cumbres de emergencia.
Es un precedente terrible y un mensaje nefasto para cualquier movimiento de liberación o pueblo oprimido en el mundo. Les estamos diciendo, si eres pacífico, razonable y paciente, te ignoraremos hasta que desaparezcas en las arenas del tiempo. Es una reflexión demoledora, pero absolutamente necesaria para entender el mundo en el que vivimos. El Sáhara Occidental no es solo un conflicto territorial en el norte de África, es un espejo inmenso donde se refleja toda la hipocresía del orden internacional moderno. Nos llenamos la boca hablando de derechos inalienables, de soberanía y de legalidad, pero en la práctica los condicionamos a la rentabilidad económica, a los pactos de pasillo y a los intereses de las potencias de turno. Así es. Y mientras ese espejo siga reflejando nuestra inacción y nuestra doble moral, habrá un pueblo entero esperando en el desierto, resistiendo contra el viento, contra la escasez, contra el muro y sobre todo contra el olvido. Para los saharauis, la memoria es su mayor acto de rebeldía diaria. El simple hecho de no desaparecer, de seguir existiendo, de seguir educando a sus hijos en su cultura y de seguir exigiendo lo que por derecho, historia y justicia les pertenece, es una victoria contra el silencio que se les ha querido imponer. Nos quedamos con esa poderosa imagen de resistencia. Es fundamental que, desde nuestros espacios, no permitamos que el silencio sea la última palabra en la historia del Sáhara Occidental. La información y la conciencia son los primeros pasos para derribar los muros, incluso los que están hechos de arena y complicidad política. Gracias a todos por acompañarnos en esta profunda travesía por las dunas de la memoria, la justicia y la geopolítica. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias, contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.